Hola a todos, mi nombre es Juan. Bienvenidos a Biopic, donde les narraré las historias de la vida de las personas que han marcado nuestra sociedad. Sin decir nada más, comencemos. La historia de Pedro Infante. José Pedro Infante Cruz, más conocido como Pedro Infante, nació en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, México, el 18 de noviembre de 1917. Fue el tercero de 15 hijos del matrimonio conformado por Delfino Infante García, maestro de música, y Refugio Cruz Aranda. El hogar de los Infante Cruz era muy humilde, y tal como se acostumbraba en esa época, en las familias con escasos recursos económicos, los niños debían abandonar la escuela y sumarse a colaborar con el sustento diario junto a sus padres. Ese fue el caso de Pedro, quien solo alcanzó a cursar hasta el cuarto año de educación primaria. Su primer trabajo fue de mandadero en una tienda, luego en una peluquería, hasta que Jerónimo Bustillo, dueño de un taller de carpintería, le enseñó el oficio y permaneció allí hasta que comenzó a cantar en clubes y en la radio. Como dato curioso, mientras trabajaba en carpintería, construyó su primera guitarra, la cual utilizó en sus presentaciones iniciales. Desde muy joven, Pedro mostró interés por la música y un gran talento artístico. Aprendió a tocar varios instrumentos y su padre lo estimuló y ayudó a estudiar guitarra. Tomó clases con Carlos R. Huber y con Noé Quintero, quien le instruyó en el desarrollo vocal y técnicas de canto. A la edad de 18 años se convirtió en padre por primera vez. Guadalupe López, la primera novia formal de Pedro, es la madre de la niña bautizada como Guadalupe Infante López, pero de esta relación se supo luego de la muerte del cantante. Poco tiempo después conoció a María Luisa León Rosas, 10 años mayor que él, con quien comenzó una relación. Ella siempre pensó que Pedro tenía el suficiente talento para triunfar, y gracias a su incentivo económico, salió de la pueblerina ciudad de Guamuchil a Culiacán, capital del estado de Sinaloa. En 1938, ya instalado en Culiacán y en paralelo con su oficio de carpintero, Pedro, de 21 años, comenzó a cantar en clubes nocturnos como parte de un grupo musical llamado La Rabia. De los clubes pasó a presentarse en la radio local de Sinaloa, XEBL. Allí comenzó a tener una fama inesperada y a ser reconocido como el ídolo de Guamuchil. Estimulado una vez más por su pareja, en 1939 se trasladaron a la Ciudad de México. Allí, la emisora XEB le ofreció participar como cantante. Las presentaciones públicas no se hicieron esperar. Junto a Jesús Martínez Palillo y Las Cúcuras, actuó en el Teatro Colonial. Pero antes de que el éxito definitivo llegara, tuvo que pasar por varias dificultades, especialmente económicas, pues llegaron a la capital azteca con solo 100 pesos en el bolsillo. Vivieron en la habitación de una pensión que, si bien cobraba poco, iba mermando el dinero que tenían. Cuando finalmente fue contratado por la emisora XEB, estipularon que se presentara 3 veces por semana y un pago de 24 pesos al mes. Este fue el inicio de una carrera musical que más tarde también lo llevaría al cine. Pedro fue considerado un intérprete especializado en el género de las rancheras, y llegó a grabar más de 300 canciones que siguen gozando de gran popularidad en toda Latinoamérica. La carrera musical de Pedro fue de la mano de su participación en el cine. Para el momento en el que inició su carrera cinematográfica, se desarrolló en el país el despunte de lo que se conoce en la actualidad como la época de oro del cine mexicano, lo que significó la producción a gran escala de películas de diversos géneros que trascendieron fronteras y se distribuyeron por todo el continente. Es en ese contexto donde figuras importantes de la música se consagraron como grandes estrellas. Pedro protagonizó más de 60 películas. Su entrada al séptimo arte se debió en gran parte a la amistad con el actor y cantante Antonio Badú, con quien había compartido escenario en el Teatro Colonial. Fue Badú quien lo llevó por primera vez a un set de grabación y a Pedro lo deslumbró el ambiente.
Hizo contactos relevantes que le permitieron, en principio, cantar en algunas escenas o participar en pequeños diálogos, hasta que le llegó la primera oportunidad con un papel importante en el film Jesucita en Chihuahua en 1942. En adelante, se consideró como un actor de primera línea, y es importante destacar que Ismael Rodríguez, director de la época, logró construir un personaje en la ficción no demasiado diferente del Pedro real, simpático, sencillo, mujeriego y de pueblo, que lo diferenció de otros actores que representaban al hombre mexicano recio y machista. Una de sus actuaciones más significativas fue en Escándalo de Estrellas, 1944, una comedia parodia en la que se caricaturiza el mundo de Hollywood, cuyas luminarias, entre otras la célebre actriz Veronica Lake, sirvieron de blanco para las burlas de los guionistas. La cinta se interpretó como una suerte de venganza por el tratamiento que la llamada meca del cine reservó muchas veces a los actores mexicanos. Cabe destacar que el celebrado gag de la lectura de un texto muy largo, a cargo del propio Pedro, fue copiado 16 años más tarde por el genial cómico estadounidense Jerry Lewis en Cinderello, Érase una vez un Ceniciento, de Frank Tashlin. De acuerdo con varias fuentes, entre las 10 mejores películas de Pedro están Nosotros los pobres, ustedes los ricos, Pepe el Toro, Dos tipos de cuidado, Escuela de vagabundos, Los tres García, Los tres huastecos, A toda máquina, Tizoc, Amor indio y Angelitos negros. El cine también le permitió a Pedro consolidarse como uno de los mayores exponentes de la música ranchera, pero eso no le impidió incursionar en otros géneros musicales como el vals, el bolero y el cha-cha-cha. La mayoría de sus películas incluían canciones que luego se popularizaron a través de la radio. Se habla de más de 300 canciones grabadas, muchas de las cuales todavía se escuchan y cantan, no solo en su país natal, sino también en el resto del continente americano. Se pueden encontrar sus discos completos en plataformas como Apple Music, Spotify y YouTube. Amorcito corazón, yo no fui, me cansé de rogar, fallaste corazón, Las mañanitas, Flor sin retoño, 100 años y No volveré, entre otras, están en la lista de las más escuchadas de todos los tiempos. Dicen que soy mujeriego, no lo puedo remediar, por eso sufro y reniego, ¿a qué lo voy a negar? A Pedro se le adjudican varias esposas, pero en realidad estuvo casado una sola vez y fue con María Luisa León, la mujer que lo estimuló a salir de Sinaloa porque veía un gran talento en él. Este matrimonio, que nunca se disolvió, no pudo engendrar hijos, pero el deseo de ser padres los llevó a adoptar a Dora Luisa Infante. La niña era hija de María del Carmen, una de las hermanas del cantante, quien no podía cuidar de ella por carecer de recursos económicos. La presencia de esta hija no impidió las infidelidades del artista. María Luisa sabía de sus indiscreciones, pero las dejaba pasar. Siendo un personaje mediático para la época, todos conocían de los escándalos amorosos que abiertamente mostraba en los sets de grabación. Fue en uno de ellos donde conoció a Lupita Torrentera, una aspirante a actriz de 14 años. Pedro, de 28, abandonó a Luisa y se fue a vivir con ella. La pareja tuvo 3 hijos, Graciela Margarita, Pedro Infante Jr. y Lupita. Esta relación terminó cuando apareció en escena la actriz Irma Dorantes, quien tenía apenas 13 años cuando lo conoció y él comenzó a cortejarla. Lupita, cansada de los engaños de Infante y de su negativa a divorciarse de María Luisa, decidió dejarlo. Por su parte, él podía llevar con total normalidad 3 relaciones serias simultáneamente sin que la carga fuera demasiado pesada o estresante para él. Pedro quería casarse con Irma e inició un proceso de divorcio en Morelos, el cual consiguió. María Luisa se enteró de que estaba divorciada meses después, sin haber sido notificada. El acta tenía una firma de ella, pero falsificada, por lo que interpuso un amparo y un juez anuló el divorcio. Ellos seguían casados. La justicia informó a Pedro de esta situación,
pero él de todas formas decidió casarse con Irma. Ellos viajaron hasta Mérida, Yucatán, con la ventaja que entre las prefecturas no había comunicación y era común que para ese entonces una persona pudiera casarse en dos estados diferentes sin que se supiese. Este no fue el caso porque María Luisa se enteró del matrimonio y demandó para que lo anularan y ganó. Irma apeló también y el juicio se extendió hasta llegar a la Corte Suprema de la Nación. El 9 de abril de 1957, la Corte anuló el matrimonio Infante-Dorantes y confirmó que el cantante y actor había cometido el delito federal de bigamia, que era penado con 5 años de cárcel o 5,000 pesos de multa. Es por todos conocida la afición de Pedro por los aviones. Antes del fatal accidente que acabó con su vida, ya había tenido 2 en los que se salvó milagrosamente. El 15 de abril de 1957, se encontraba en su casa de Mérida, Yucatán, alejado del escándalo que se suscitó por su matrimonio con Irma y la posterior anulación. Por esa misma razón, decidió regresar a Ciudad de México, pero no encontró pasajes en un vuelo comercial, por lo que decidió viajar en un avión privado perteneciente a TAMSA, Transporte de Aéreos Mexicanos S.A., empresa de la que era socio. Quien viajaría como copiloto le cedió su lugar a Pedro. A las 8 de la mañana, el avión se precipitó a tierra. Se estrelló en el jardín de una casa. Todos los que tripulaban el avión murieron, así como una joven que se encontraba tendiendo una ropa justamente donde cayó la aeronave. Los cuerpos quedaron irreconocibles por la acción del fuego, lo que hizo difícil su reconocimiento. Tiempo atrás, Pedro le había obsequiado al piloto, que además era su amigo, una pulsera muy parecida a una que él tenía. Fue a través de esas prendas que pudieron identificarlos y diferenciarlos, porque a ambos los encontraron entrelazados en un abrazo. El funeral de Pedro fue multitudinario. En una primera instancia fue velado en su casa de Mérida. Hasta llegaron su madre, hermanos y María Luisa León, su legítima esposa y la única que podía autorizar cualquier trámite legal. Irma Dorantes permaneció al margen de los funerales, tanto en Mérida como en Ciudad de México, donde fue enterrado en el Panteón Jardín. Su muerte provocó un dolor y una conmoción semejantes a los que rodearon la desaparición de los míticos Rodolfo Valentino y Carlos Gardel. Pedro fue nominado en varias ocasiones como mejor actor al Premio Ariel, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas. Finalmente lo obtuvo por su interpretación en la película La vida no vale nada. En 1957, recibió de forma póstuma el Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín como mejor actor principal por su papel en la película Tizoc. También de manera indirecta, este largometraje fue premiado como mejor película extranjera y recibió un Globo de Oro, galardón que otorga la prensa extranjera acreditada en Hollywood. El 1 de agosto de 1993, Infante obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un gran reconocimiento fuera de México. Los grandes ídolos son en vida el foco de atención de las multitudes que los idolatran. Más allá de su talento, la fama de un personaje se crea por el interés que despierta en el público su vida privada, pues todos quieren conocer cada detalle de su artista favorito. Pedro no escapó a esto y ese deseo de hurgar en sus asuntos personales lo acompaña más allá de la muerte. Cuando ocurrió el accidente que acabó con su vida, fue inevitable que todos se preguntaran quiénes heredarían sus bienes, cuantiosos por demás. Se suponía que los principales beneficiarios serían sus hijos y la esposa legítima María Luisa, nada más alejado de la realidad. Pedro no dejó testamento y la mayoría de sus bienes pasaron a ser parte de Antonio Matuc, representante artístico del cantante y actor, y el único que manejaba sus bienes. El mismo día de la muerte del ídolo de México, Matuc comenzó a pasar todos los bienes de Pedro a su nombre. ¿Presentimientos o palabras que se dicen sin pensar? Nunca se sabrá. Blanca Estela Pavón fue una hermosa actriz del cine mexicano y compañera de Pedro en muchas películas. Es recordada como La Chorreada, por su papel en las películas Nosotros los pobres y Ustedes los ricos.
Blanca murió en un accidente aéreo. El día del sepelio, Pedro le comentó a Ismael Rodríguez que ellos serían los próximos en morir de la misma forma, porque ellos eran los chorreados, un presagio también revelado en una lectura de manos que una adivina les había hecho a los tres durante el rodaje de la película. Para los fanáticos de un artista, es impensable la muerte de este. Cuesta creer que su ídolo ya no está en el mundo de los vivos y muchas veces se tejen conjeturas sobre la no muerte, un poco la ilusión de que salga vivo aunque ya no puedan verlo. Son varios los mitos que se han generado en torno al tema. Uno de ellos dice que Pedro sobrevivió al accidente, pero quedó con graves cicatrices en su cuerpo y decidió esconderse para que su público no lo viera en esas condiciones. Una vez fingida su muerte, estuvo radicado en Yucatán y se dedicó a la construcción de propiedades, incluidos hoteles. Otra teoría dice que se involucró sentimentalmente con la mujer de un político poderoso, quien lo mandó a matar y fue secuestrado para ese fin, pero uno de sus captores se compadeció de él y le perdonó la vida, abandonándolo en las costas de Nayarit, donde pasó el resto de su vida como indigente. También corrió el rumor de que Mario Moreno Cantinflas lo tenía escondido en un rancho, y se avivó la intriga por un comentario hecho por este en el que dijo que Pedro estaba vivo, aunque más adelante expresó que había querido decir que Pedro seguía vivo, pero en el corazón de los mexicanos. Pero en toda esta historia de teorías de conspiración, surgió una muy particular en la década de los 80. Un hombre llamado Antonio Pedro, quien tenía las mismas características físicas de Pedro, incluyendo cicatrices en el cuerpo, misma caligrafía, porte y ademanes, comenzó a trabajar haciendo imitaciones del artista y se hizo bastante popular. Ante la súbita fama, él mismo comenzó a difundir el rumor de que era el mismísimo Pedro, pero sin pruebas ni evidencias contundentes, fue apartado y olvidado. El ídolo de Guamachil perdió la vida a los 39 años, muy joven para su talento y excepcional carrera. Tal ha sido su legado y trascendencia que en 2019 la plataforma Netflix produjo la película Como Caído del Cielo en homenaje a la vida y trabajo de Pedro Infante. Para este film, Omar Chaparro fue el encargado de interpretar al actor. En 2017, cuando se conmemoraron 100 años de su natalicio, quedó claro que Pedro Infante encarnó a la máxima figura del cine de oro en México y que aún después de su muerte se convertiría en un importante ícono de la cultura popular y el séptimo arte del país azteca y de Latinoamérica. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Y antes de irte, no te olvides de dejarle un me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima historia.